Queremos darle paso a Federico Villegas, quien es publicista especialista y magíster en psicología social de la UPB por más de 25 años de trabajo acompañando procesos de comunicación, cambios culturales en el sector privado, en casi todas las categorías de mercadeo y en el sector público e institucional y gobiernos locales y regionales. Héctor Mariano y Jaime, muchas gracias por esta invitación. De verdad que les agradezco mucho. Voy a tratar de resumir este tema que puede ser nuevo para muchos, pero yo creo que como me lo hicieron ver ustedes, muy necesario para el sector. Unas reflexiones, unas preguntas para hacerse uno mismo como sector y unas propuestas. Como decías en la presentación, mi vida laboral y académica se ha movido en temas de reputación, cambios culturales y la imagen pública. Con la invitación a hablar sobre la resiliencia en el transporte público colectivo, yo me preguntaba por qué hubo la necesidad de esa resiliencia y escuchando a Jaime por la mañana que decía que esta es una industria, un sector en peligro de extinción, y uno se pregunta por qué la necesidad de la resiliencia o por qué hubo necesidad de sacar eso, sabiendo que es un sector vital para la vida de las ciudades, para la sociedad, ¿por qué la necesidad? Entonces, yo traigo la pregunta de cómo pasar de ser un ejemplo de resiliencia a subirnos al bus de la victoria. Entonces, la presentación va a girar en unas dificultades que tenemos en este momento, agravadas por el tema de la pandemia, a unas ideas y preguntas y reflexiones de cómo convertirnos en un sector de relevancia y de importancia para la sociedad y para los diferentes sectores y para no tener que sufrir esa resiliencia. Entonces, empecé por irnos a donde nuestros amigos de la RAE para ver cómo definían la palabra y hablan de dos conceptos básicos, como una capacidad de adaptación y un agente perturbador. O sea, ¿qué capacidad tenemos nosotros para adaptarnos hacia algo externo que entra? Entonces, ahí la pregunta que cabe hacerse es si nosotros realmente como sector tuvimos capacidad de adaptación o nos tocó sobrevivir. Porque una cosa es logramos adaptarnos, pero el negocio, el servicio, las finanzas siguen avanzando, o si nos tocó sobrevivir y estamos al punto, como decía Jaime, en peligro de la extinción. Y la otra pregunta es cuál fue la situación adversa, si fue la pandemia o la situación adversa se viene presentando en los últimos 5, 10 o 15 años. Entonces vamos a ir avanzando y vamos a ir mirando esas preguntas que tenemos. ¿De cuál situación adversa es la que estamos hablando? Entonces ahí, por obviedad, uno puede decir, fue el 2020 la situación adversa, o la situación adversa del 2020 y la pandemia lo que hizo fue hacer visible unas debilidades que tenemos en el sector frente a otras formas de movernos, o si solamente fue ese 2020 y si sacamos el 2020 de los números y de las cuentas, todo sigue bien y volveremos a, a estar como veníamos. Entonces la reflexión que me hacía yo, que quiero compartir con ustedes, es miremos lo que pasó en el 2020, que va a seguir pasando, no tan fuerte en el 21 y 22 y 23, porque uno se pregunta que este encuentro lo estemos haciendo de una manera virtual, da un mensaje de que cada vez las cosas se hacen de una manera más cotidianamente virtuales, la gente va a dejar de moverse menos, no solo por la pandemia. La gente merca desde el celular, compra los tiquetes de avión desde el celular. La gente cada vez, independiente de la pandemia, como estamos haciendo en este momento, se va a mover menos. No solo se va a mover menos,
sino que van a entrar otras formas de moverse. Entonces, yo sé que el 2020 fue catastrófico para muchos sectores, pero no solo debemos mirar y analizar el 2020, sino mirar el sector antes del 2020 y a futuro, qué se nos espera y qué viene. Y yo creo que la gran meta es que la resiliencia no sea necesaria, no tenemos por qué sacar ese gran valor. Pues es muy bonito, pero cuando las cosas están bien no es necesario la resiliencia. Entonces hay que ver y analizar qué factores necesitamos para no tener que sacar la resiliencia, que es como el objetivo de todo gran negocio, de todo gran sector. Entonces, uno también entiende que decirlo es muy fácil, que ante grandes crisis es muy fácil decir, no, pues entonces no saque la resiliencia y hágale para adelante, pero ¿qué hago? Entonces acá vamos a centrarnos en unos temas que son los de mi quehacer, en los que yo he trabajado pues toda la vida. Yo no soy experto en el sector de la movilidad, pero sí sé como de reputación, de cambios culturales y de imagen pública, y sí sé qué ventajas traería eso para el sector, qué ventajas trae eso para recibir apoyo, para traer inversionistas, para traer recursos públicos, para que le escuchen a uno en un ministerio. Tiene que ver cómo me ve la sociedad cómo valora mi servicio. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, aparte de todo lo que ustedes saben del negocio, de la restitución de flota, del cobro de la demanda, de un montón de temas que manejan ustedes por ser parte del diario del negocio, es entender qué posición tenemos nosotros como sector de transporte público colectivo en la sociedad, en la forma de movernos y en la forma de ser valorados. Entonces, la pregunta que yo les hago mucho a los clientes, sobre todo cuando hay momentos de crisis o manejos de crisis, es quién salió en tu defensa. Ante esa pregunta, uno ve en qué situación está. Ante una crisis que nos golpeó a muchos sectores, pero yo veía sectores como el turismo, las aerolíneas, los artistas, muchos sectores se vieron aporreados directamente, y yo sí veía muchos líderes de opinión, políticos, preocupados por esos sectores, y salieron en su defensa, que hay que apoyar al sector turístico, a apoyar a las aerolíneas, y no, al menos yo no me di cuenta que salieran a decir: ese sector que está sufriendo mucho, hay que apoyarlo, hay que ver cómo se le da la mano, o por favor hagamos algo para que ellos no sufran. Entonces, el pensar o el tener claro quién sale en tu defensa sirve para varias cosas. Y una es mapear en qué situación se encuentra uno, con sus públicos de interés, pero también con la sociedad en general, en percepción, en el sector público, en la academia, en quién sale a defenderlo uno, a decir: este sector es muy importante y hay que ayudarlo porque es vital y porque le sirve a la sociedad y porque no lo podemos dejar morir. Listo, entonces hasta ahí es como un diagnóstico con ciertos tintes de regaño y de llamada de atención y de reflexionar y de ver qué nos falta por hacer. Ahora, también es bueno preguntarse qué vamos a hacer, si queremos mejorar esas condiciones, si queremos volvernos más importantes, si queremos que más gente salga a defender nuestro servicio, nuestra forma de trabajar, nuestra importancia para la sociedad. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a tener unas ideas claves, porque esto ya es más complejo, de los pilares necesarios para lograr una transformación reputacional y de ser valorados y relevantes para la sociedad. Entonces, el primero que se ha venido trabajando, pero yo creo que hace falta una mayor decisión y una mayor salir adelante con esto, es que todos estemos en el mismo bus. Eh, por costumbre o por tradición ha sido un sector muy atomizado, pequeñas empresas, pequeños propietarios,
pero ahí sí toca hacer un esfuerzo, iniciativas como el CTU, hay que tratar de agremiarse o por ciudades o por empresas, pero sí hay que lograr trabajar unidos. Los pequeños gremios, las pequeñas corporaciones y hablar entre ellas, tener ideas y proyectos para ir trabajando juntos, para ir construyendo la confianza, pero el riesgo es el negocio. Cada vez somos menos relevantes como negocio, como sector, frente a otras formas de moverse. Entonces, si no hay, lo que hago es como un llamado a la unión para tener más capacidad o de negociación o de participar en proyectos o de hacernos más visibles, pero sí es trabajar unidos. Si no hay una cohesión como gremio, como sector, es muy difícil lograr los cambios de percepción y de cómo nos ve la sociedad y debe ser lo más importante. Por ahora, un gran pilar que es la unión, hay que trabajar en ellos, buscar líderes, el CTU hace un papel importante, hay que fortalecerlo, esto no es una cuña pagada, yo apenas conozco hace poco a Héctor Mariano y a Jaime, o sea que, pero bueno, lo otro es planear el recorrido. Eso que nos gusta tanto a nosotros, hay que hacerlo también con el sector y con una estrategia. Debemos tener una estrategia, por lo menos a mediano plazo, a 4, 5, 6 años, que digan qué vamos a hacer con el sector, cómo nos vamos a mover con ciertos públicos, qué vamos a hacer con los medios de comunicación, qué vamos a hacer con los líderes de opinión, qué vamos a hacer con nuestros usuarios, qué podemos hacer con el sector público, aparte de hablar con la Secretaría de Movilidad de cada ciudad o con el ministerio. Hay que ampliarnos a otros sectores de la sociedad, mostrar la importancia que tenemos, trabajar unidos, tener proyectos más allá de nuestro servicio. Entonces, ese recorrido, ese plan, ese viaje, hay que tenerlo estructurado, paso a paso, por fases, con actores, con unos recursos, pero hay que tenerlo organizado porque ahora la competencia por la reputación es muy grande y no uno no, como un sector, ningún sector deja su reputación y su valoración y su relevancia al azar. Nadie lo deja al azar. Entonces, este sector tan importante necesita una agremiación fuerte, respaldada por sus socios y una estrategia reputacional a mediano y largo plazo decidida y valorada por todos los que les compete. Y para eso, algo que ha costado, porque yo para esta presentación intenté buscar cierta información y eso, y no hay información. Necesitamos modernizar nuestra forma de, de medirnos, de medir la reputación, de medir cómo nos ven, cómo nos califican, diferentes sectores, qué importancia ven a nuestro sector, qué lugar ocupamos frente a otras formas de movernos, importancia para para mover la economía, para mover las personas en la satisfacción, en el bienestar de la gente. Y para eso también tenemos que ser conscientes de ese lugar que ocupamos frente a otras formas de movernos. Aparte de que la demanda va a bajar solo por el hecho que la gente se va a tener que mover menos porque la virtualidad va a reemplazar mucha o viene reemplazando hace muchos años la necesidad de trasladarnos, también cada vez aparecen nuevas formas de movernos. Es una forma de moverse en bicicleta, pero también bicicleta eléctrica, pero también moto o mototaxi en algunas ciudades, los sistemas BRT, cada vez más cables de metros, pero aplicaciones. Entonces, cada vez hay más maneras, más formas de movernos y la gente percibe diferente las formas de moverse. Miramos la percepción que tiene la gente de decir, o yo voy al trabajo o a estudiar, o me voy en bicicleta, o me voy en taxi, o me voy en bus. ¿De qué manera nos percibe la gente? No hemos sido muy exitosos en vender las ventajas del transporte público colectivos que son únicas. Hay otras ventajas que compartimos, pero tampoco. Entonces, yo creo que ahí hace falta, o hemos sido o muy tímidos o preocupados por otras formas que vemos de pronto más importantes, pero ahí hay que tener una decisión clara de vender las ventajas del transporte público colectivo, de involucrar otros sectores para que las valoren como deben ser valoradas
y un poco de juicio y de estrategia. Entonces, pasemos a unos ejemplos de acciones y de objetivos que se deben tener en cuenta en una estrategia de este tipo. Uno es clave, uno debe medir y tener acciones para que lo consideren relevante. O sea, ese sector es muy importante para la sociedad. El sector, uno puede decir fácilmente, el sector salud, la seguridad o la recreación. Nosotros tenemos que ser relevante, uno como gremio, otro como los transportadores, o sea, esas personas que son las que se encargan del transporte público colectivo, y otro como el servicio. A cada uno de esos hay que trazarle un plan y decir cómo nos vamos a volver relevantes, quiénes son los actores que nos van a ayudar para volvernos relevantes, en qué plazos, cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a medir y cómo hemos avanzado. Eso es como a nivel estructural. El otro gran capítulo que es necesario también es que nuestro servicio sea deseable. Ahí nos metemos ya al mundo como de las percepciones, no tiene que ver necesariamente con lo material o con temas del servicio, sino que ahí es más percepción. ¿Cómo hacemos para que ese servicio frente a otros la gente quiera o prefiera en el momento de decidir, me voy por este? Entonces, ahí, no, ahí hay que ver o medir, cuando hablábamos de las diferentes formas de movernos, el servicio del transporte público colectivo, ¿qué representa? ¿Cierto? Si es algo bueno para el medio ambiente, si va, por decir algo, o si es algo donde yo puedo disfrutar la ciudad, o, o donde puedo leer, o donde hay gente en situación de discapacidad que puede ir, o donde se suben los artistas y yo puedo ayudarles. Pues hay que ver que ese sistema que yo estoy escogiendo, y eso hay que hacerlo evidente, va conectado con mis ideas, entonces yo lo voy a elegir. O elijo la bicicleta, o elijo una moto, o elijo irme en taxi. Que ese sistema está conectado con los valores de mi ciudad, con mi cultura. Esos buses o ese tiene que hacer parte de lo que es cada ciudad. Poníamos el ejemplo de lo que es Londres, que ese sistema, esos buses hacen parte y son íconos de su ciudad, pero también las guaguas en Cuba. Muchas ciudades, los buses forman parte de la cultura, o las chivas acá en Antioquia, pues. Y también hace parte de mi visión del mundo. Y a mí me gustaría estar en un sistema y moverme como yo pienso y con la visión del mundo que yo tengo. Y el último es que sea consistente. ¿Qué significa consistente? Significa saber qué se espera de ese servicio. O sea, ese servicio, esa promesa, esa visión del mundo, eso que me están prometiendo, lo voy a cumplir. Y eso tiene que ver con la consistencia de ciertos compromisos que como gremio vamos a ir adoptando para que la sociedad nos valore bien y nos vea importante.